Según cifras del Ministerio de Salud, si en el 2011 el 38% de los nacimientos en hospitales era por cesárea, el año pasado esa cifra fue de 40,6% y la situación es más dramática en el sector privado, o más, no sé si dramática, pero más llamativa en el sector privado, donde en el año 2011 las cesáreas se practicaron en el 70% de los nacimientos y en el año 2014 en el 76%. Y esto es muy alto comparado con otros países. Las cesáreas versus el parto natural, los pros y los contras, ¿por qué se da este fenómeno en Chile? Es lo que queremos conversar con el doctor José Andrés Poblete, que es médico ginecólogo de la Red Salud UC Christus y director de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, buenos días, Cecilia. ¿Qué le parece a usted esta cifra? Su primera reacción. Las cifras son alarmantes, sin duda, porque de alguna manera están ligadas a calidad de atención. Entonces, si uno mira las cifras que van en aumento, uno tendería a pensar que hay un deterioro en la calidad de la atención. Pero hay que tener cuidado con el análisis, básicamente porque la tasa de cesárea ha sido muy alta por muchos años, de manera que hay mucha señora que tiene una cesárea y que por lo tanto va a tener una indicación de cesárea definitivamente por tener la cesárea anterior. Uh-huh. Así que hay un problema ahí que es más bien estadístico y que tiene que ver esencialmente con cómo analizamos esa situación. Pero ¿solo estadístico? No, el problema es multifactorial. Aquí intervienen todos los actores. Porque yo no creo que todo ese porcentaje de mujeres necesiten una cesárea realmente. No, intervienen todos los actores. Interviene el sistema en la modalidad de atención, en términos de que las pacientes ven, muchas, no todas, la cesárea se ve como un bien de consumo. Uno está pagando y existe la teoría de que la cesárea podría ser más segura que el parto y por lo tanto lo que buscan muchas familias es tener mayor seguridad y en ese sentido la cesárea aparece como una opción. Por otro lado, está la desinformación que tienen las pacientes esencialmente por esta falsa seguridad que genera la cesárea. La cesárea tiene muchas desventajas. Eso quería preguntarle, ¿qué es realmente más segura? No existe una demostración en la literatura médica que demuestre que un incremento en la tasa de cesárea mejore la morbimortalidad perinatal, que son los indicadores de que las guaguas nacen más sanas y que se mueren menos mujeres. No existe una demostración de eso. Al contrario, la cesárea es una operación y como cualquier intervención quirúrgica tiene riesgos asociados al procedimiento como las infecciones, las hemorragias, de manera que no es más segura. Y para los niños, para las guaguas, es mejor el parto. Está todo este concepto del apego en que la madre puede tener a su guagua inmediatamente recién nacida en sus brazos y con eso mejorar su pronóstico desde el punto de vista del desarrollo neurológico, pero también hay cosas biológicas que tienen que ver con una mejor adaptación y una mejor función tiroidea de los niños que nacen de partos versus cesárea. Entonces, doctor, ¿hay desinformación? ¿Qué es lo que pasa? Porque si usted me dice que hay este incremento de la cesárea en gran parte porque las mujeres creen que es más seguro y usted me está diciendo que no es tan así, los doctores le mienten? ¿No le dicen a las mujeres, oiga, ¿sabe qué, señora? Piénselo, no es tan seguro. Al contrario, conozco muchísimos casos de mujeres que son los propios ginecólogos tratantes, su ginecólogo, que la instan a tener la cesárea, a programarla el día tanto, a tal hora y ta. Bueno, hay, como le dije antes, intervienen todos los actores, intervienen los profesionales, intervienen las pacientes, interviene el sistema. De manera que hay que tratar de educar a la población para que vea las ventajas que tiene el parto por sobre la cesárea. ¿Pero quién la va a educar? ¿Pero que usted como médico no se hace cargo también? Sí. ¿No se hacen una autocrítica? La Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y el hospital universitario en el que trabajo, nosotros nos hacemos cargo. Nosotros tratamos de tener cursos de educación a los padres, tratar de promover todas estas ventajas del apego
y definitivamente que las pacientes tengan la opción de poder elegir dónde tener su guagua, que se transparenten las cifras de cesárea en términos de que las mujeres puedan optar por lugares en que exista una conciencia por el parto vaginal. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ahora, por ejemplo, está de moda el parto domiciliario, que es como la antítesis de la cesárea, precisamente porque hay muchas mujeres que no se sienten acogidas por los centros de atención, que buscan una opción. A mí no me gusta la palabra humanizada, porque es como si antes los partos los tuvieran los robots, pero esencialmente un parto más acogedor, un parto más familiar, un parto más en relación a este proceso normal. Sin la cesárea es un procedimiento que tiene indicación médica, no hay que abusar de ella y desafortunadamente nosotros, los médicos, hemos abusado de ella. También hay que considerar los aspectos médicos legales. Los pacientes en la práctica cada vez toleran menos que tengan un mal resultado, de manera que las generaciones de médicos más jóvenes están menos capacitados para atender partos vaginales complejos. ¿Por qué? Porque hay un temor. ¿Solo eso? Sí, yo te diría que sí. Yo te diría que el principal temor es esencialmente un juicio por un mal resultado perinatal, además que los pacientes no entienden que a veces hay complicaciones que son propias de los procedimientos. Ahora, estaba leyendo la opinión de otro académico que decía que la preparación que a partir de las escuelas de medicina tienen los jóvenes profesionales. Hay profesionales jóvenes que a la menor complicación hacen una cesárea porque nunca han practicado un forceps o porque les da miedo, como usted dice, la situación de judicializarse. Entonces también hay una responsabilidad de las escuelas de medicina. Sí, los programas de formación tienen situaciones en las que nosotros tenemos programas de simulación en las que tratamos de exponer a nuestros residentes a situaciones complejas y eso porque cada vez es más difícil aprender en una paciente, hay que tener un simulador, ¿ya? Y eso es algo que se está desarrollando intensamente para solucionar ese problema. Estamos conversando con el doctor José Andrés Poblete, es médico ginecólogo de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Pero claro, doctor, si usted habla de su caso, de su clínica o de lo que usted, pero si hablamos a nivel global, ¿esto es algo que ustedes han hecho ver a las otras universidades, a las otras facultades? Por cierto, como le decía antes, la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología está preocupada del tema. ¿Pero cómo concretamente lo hacen? Nosotros tenemos cursos de capacitación, no solo en Santiago, sino que a nivel nacional, donde se promueve y se conversan estos temas para tratar de capacitar a las personas. Pero respecto a la actitud que tienen las escuelas de medicina, que no forman bien a estos jóvenes. Sí. ¿Hay diálogo con los decanos? Sí, hay diálogo, no solo con los decanos, con los jefes de programa, ¿ya? Lo que pasa es que usted los puede enseñar, pero otra cosa es el día a día. A las 4 de la mañana, solo tomando una decisión compleja, no es tan fácil. Pero sin duda que existe preocupación y todos los programas de beca a nivel nacional tienen capacitación para atender lo que se denomina partos instrumentales. Doctor, ¿no hay también en esto de la gran cantidad de cesárea un negocio detrás? Finalmente, porque cuando uno en el sector privado se hace una cesárea, tiene más días de cama, es mucho más caro que un parto normal. No, uno podría también pensar eso. Siempre, y existe literatura publicada en relación a esto, del incentivo económico que podrían tener los equipos médicos para realizar una cesárea. En general, los médicos cobran lo mismo por un parto que por una cesárea. Las clínicas no. De manera que el incentivo uno lo podría pensar que está más en las clínicas que en los médicos. En el hospital... En el hospital no existe. ¿Ya? En el hospital no existe el incentivo porque las pacientes son atendidas con gratuidad por el hospital y si usted se fija, la tasa de cesárea también ha aumentado en los hospitales. Entonces es más por temor, por comodidad, entre comillas, digamos, por evitarse problemas que se puede hacer en los hospitales. No hay un problema único. Acuérdese que hay mucha paciente con cesárea anterior, por lo tanto hay las opciones de tener un parto se reducen. Por lo tanto, usted me podría preguntar, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos y lo que debemos tratar de hacer es que las mujeres que tienen
su primera guagua tengan su mejor opción de parto vaginal. Yo creo que las pacientes con cesárea anterior, si ellas quieren, pueden optar. Hay un riesgo, se puede abrir el útero, se puede abrir la cicatriz, intentan un parto vaginal, pero muchas mujeres lo hacen, la tasa de complicaciones es baja, así que lo podrían intentar. Pero yo creo que el principal grupo de acción, y eso es lo que nosotros hemos evaluado, es actuar en las pacientes que tienen guagua por primera vez. Ahora, doctor, en el sector público se insta a que no más del 30% de los niños, ¿no es cierto?, nazcan por cesárea, pero en el sistema privado no está obligado a cumplir esa recomendación. Las recomendaciones siempre es al sistema público. Digamos, públicos son más estrictas que en el sistema privado, porque no tienen por qué regirse por eso. Pero yo creo que hay que regular de mejor manera eso. O sea, aquí la autoridad sanitaria debiera tener un mayor control sobre el actuar no solo de las clínicas, sino que las clínicas a través de los profesionales, de tener un mejor control. Ahora, doctor, volviendo, si nos está escuchando mamás que están por tener guagua, que tienen miedo, ¿qué le diría usted sobre los riesgos del parto natural? Ya dijo del beneficio que era el apego, pero más allá del apego con la guagua, el tema que le tiene miedo a uno es el momento de nacer, lo que le va a doler, lo que le puede pasar, lo que si se va a morir, si le va a dar, qué sé yo, 50 cosas le vienen a uno en la cabeza cuando va a ser mamá. El parto vaginal siempre va a ser mejor que una cesárea, sin duda. Existe anestesia para que no duela el parto, existe un monitor que se pone a la guagua para estar seguro de que los latidos están normales durante el trabajo de parto, y lo más importante yo creo es que las mujeres quieran tener su parto vaginal. Es difícil cuando las mujeres llegan a la maternidad y después de 8 horas de trabajo de parto ya toda la familia quiere que la guagua nazca. Digamos, o sea, hay una presión familiar por esta velocidad con la que tienen que ocurrir las cosas. Yo creo que las pacientes tienen que abandonar eso y ponerse en las manos de las personas que ellas han elegido con la confianza de que van a hacer lo mejor. Ahora, también es cierto, doctor, cuando usted recién hablaba algo de humanizar, en fin, muchas mujeres se quejan del trato a la hora de tener la guagua por vaginal, parto vaginal, del entorno médico o de las auxiliares, la enfermera, en fin, no estoy generalizando, por favor, pero esa especie, deja de quejarte tanto, puja, no seas tan cobarde, deja de llorar, ¿no querías ser mamá? ¿Ah? ¿Y ahora te quejas del dolor? ¿Lo hubieras pensado antes? Bueno, en fin, un montón de frases. Bueno, eso es otro tema. Se sonríe porque sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Está muy de moda el tema de la violencia obstétrica. Sí. El tema de la violencia obstétrica es otro capítulo y que tiene que ver con cómo acogen los servicios de salud a las parturientas. Pero si es cesárea no se da eso. Lo que pasa es que la cesárea se puede dar de manera electiva, usted llega a operarse, o se puede dar en el contexto del trabajo de parto. Por cierto que las pacientes van a estar menos tiempo en preparto si van a una cesárea que en parto. Ahora, la ley de derechos y deberes de las pacientes le da suficientes herramientas a las pacientes para quejarse por estos malos tratos. Yo que ya tengo bastantes canas en este tema, yo lo vi, la violencia obstétrica existía en los prepartos, pero es algo que ahora ya no se ve. Es probable que en algunos lugares exista todavía, pero es mucho menos de lo que a uno le tocó vivir. Yo creo que ni siquiera hay conciencia que eso ahora se le llama violencia, pero tal vez era como una costumbre, no sé, esto de expresarse. Como que uno llegaba y era como el uso y costumbre que había en el lugar, pero ahora porque los profesionales también son más jóvenes ahora y están más sensibilizados con estos temas, de manera que no existe esta como agresión que podrían sentir las pacientes. Sin lugar a dudas que alguien después de su parto número 15 de noche puede estar agobiado y puede responder de mala manera, pero no es el estándar. Y eso yo creo que ocurre muy aisladamente, y las pacientes tienen la herramienta de la ley de derechos y deberes del paciente para poder promover el cambio en ese sentido. ¿Y qué hace uno cuando ya lleva horas de trabajo de parto, que le duele, que llama, que no la pescan, deja de quejarte? ¿Qué puede hacer uno respecto a eso de aplicar los derechos de los en pacientes? ese instante es difícil hacer algo, ¿cierto? Solamente siempre se puede hacer ex post.
digamos, después de que han ocurrido las cosas. Pero yo le diría que los servicios en general ahora tienen una capacidad de personal suficiente como para hacerse cargo de el número de pacientes a atender. Nos preguntan si es cierto que las mujeres que tienen parto normal, o sea, vaginal, tienen mejor lactancia que las que tienen cesárea. Sí, en términos de que probablemente la velocidad con la que baja la leche, como se dice, es más fácil en un parto que en una cesárea. Pero no es cierto que las mujeres de cesárea no puedan amamantar. Amamantan igual, solamente que en vez de bajar la leche al segundo y día y medio, baja al tercero o tercero y medio, digamos. Pero no hay una diferencia significativa. También otra pregunta, si el hecho de que muchas mujeres recurren a las cesáreas para aprovechar de esterilizarse, ¿es así? Sí, también es cierto. Es mucho más fácil después de una cesárea realizar la intervención quirúrgica, pero es un porcentaje bajo de pacientes. No explica, como usted decía, el 15% de aumento que ocurre en los últimos años. Ahora, recién usted hablaba de esta tendencia del parto a domicilio. ¿Usted cree que se va del extremo de la cesárea al extremo del parto a domicilio? ¿Hay riesgo en el parto en su casa? De todas maneras. ¿Por qué? De todas maneras. Primero que nada, por el riesgo de la hemorragia posparto. Chile tiene indicadores de mortalidad materna y de buen resultado perinatal porque llevó los partos del campo y de su casa al hospital. El problema es que el hospital no ha logrado dar una respuesta suficiente para tener un parto más tranquilo para las familias, más dentro de los ritmos de los partos. ¿Por qué? Porque hay una carga asistencial. Y eso yo creo que esta mala acogida que han tenido los centros asistenciales ha llevado a las mujeres a arriesgarse a tener un parto. ¿Por qué es tan arriesgado? Si yo comienzo y está todo bien y nace en la casa, no pasa nada. Si hay complicaciones, parto al hospital. Sí, hay partos que los atienden los carabineros también. ¿Se fija? Entonces, claro, que nacen en la patrullera y los carabineros lo hacen muy bien, pero hay partos en los que, como dicen, lo enseñaban a uno los más viejos, uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo termina. ¿Por qué? Porque puede haber una inercia después del parto, puede haber un expulsivo detenido, puede que cueste... ¿Qué es un expulsivo detenido? Cuesta mucho que la guagua salga. Sí. En el momento en que la madre puja y no sale, hay que hacer un forceps, por ejemplo, para tratar de que la guagua no tenga una asfixia intrauterina. ¿Y eso puede pasar en la casa? Puede pasar en la casa. ¿Y no hay tiempo para reaccionar? No, porque al final va a salir, pero el cómo sale es el problema. ¿Sufre mucho la guagua? El expulsivo es el momento en que ocurre la mayor cantidad de deterioro de la unidad fetoplacentaria, o sea, se le acaba un poco el oxígeno, por eso es que hay algunos tiempos que hay que respetar. Entonces es esperable que las mujeres recurran al parto domiciliario, pero es un riesgo. Nosotros esperamos que existan estas casas de parto y es la promoción que hace la Sociedad de Obstetricia y Ginecología en lugares cercanos al hospital. En Europa, en Holanda, existe mucho parto domiciliario, pero en un contexto de asistencia sanitaria y de definiciones de quién puede optar a un parto domiciliario muy estrictas. ¿Quién? Mujeres sanas, que no tengan ningún tipo de patología, esencialmente que ya hayan tenido un parto, y en las pacientes primigestas que tienen guagua por primera vez, hay una ambulancia que no se va a demorar más de 10 minutos en llegar al hospital. De manera que hay un contexto global, no es cualquier lugar, no es cualquier domicilio. Doctor. Es un lujo pagado por el Estado de los países europeos. Claro, yo cuando pero para estuve nosotros allá, sería un lujo. Sí, de todas maneras. A uno le entregaban el turno las pacientes que estaban en el hospital y las pacientes que estaban en la casa de parto. O sea, era también preocupación del sistema sanitario esas mujeres. Pero en nuestra realidad chilena esos recursos no están. No están. Yo creo que sí existe la disposición de poner casas de parto incluso dentro de la maternidad o adosadas a la maternidad a los hospitales grandes, de manera de dar satisfacción a esta inquietud razonable que tienen muchas personas de tener un parto bastante menos intervenido o medicalizado de lo que existe en la actualidad. Cuando hablamos de parto medicalizado, ¿de qué estamos hablando? Es el concepto que utilizan para decir a aquellas pacientes que llegan a la maternidad y se les pone oxitocina, se les pone anestesia y otras cosas más, que son los elementos para conducir el trabajo de parto y obtener un buen resultado perinatal. Son esos elementos los que han permitido que exista una baja mortalidad materna y que tengamos baja tasa de asfixia dentro de los hospitales también.
nos hacen el alcance que la analgesia en el trabajo de parto está en el plan auge. ¿Es GES? Sí, es GES, ¿no es cierto? Por lo que en todos los trabajos de parto hospitalario hay anestesia, como un argumento más para promover el Por parto supuesto, es analgesia o anestesia. O sea, en todo momento, antiguamente la anestesia se indicaba con una dilatación. Ahora basta que la paciente tenga dolor para poder poner anestesia, porque la anestesia también ha ido evolucionando y contrariamente a lo que se pensaba de que tenía el trabajo de parto, es un elemento que permite que las mujeres tengan un gobierno mayor sobre su trabajo de parto. Las mujeres pueden caminar con anestesia, así que hay mucha desinformación y por eso que es bueno que el sistema de salud entregue estos cursos de preparación para el parto para que las madres puedan llegar mucho más informadas de lo que lo hacen en todo el país. Terminemos con una frase. Finalmente, el parto es un momento feliz. De todas maneras. Vale Solo es feliz, sino que hay que promover el parto vaginal por sobre la cesárea, hay que promover la inclusión de la familia en el parto, porque eso habla de nuestra excelente calidad de atención y reconoce el trabajo profesional de las matronas y de los médicos que hacen su trabajo abnegadamente en los hospitales. Así que la idea es pasarlo bien dentro. Por supuesto, ¿no es cierto? Que sea una instancia linda. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Les recuerdo que es el doctor José Andrés Poblete, médico ginecólogo, director de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Que le vaya muy bien, doctor. No, muchas gracias a usted por la invitación.